Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más compartiendo la palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas, amén. Bueno, en esta tarde, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con los que van a poder ver este video, es para que veamos la importancia de creer en Jesús, amén. Muchas veces nosotros pasamos por alto lo importante que es mantenerse creyendo en Jesús. Le vamos a dar lectura a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, unción, a entender este mensaje. Danos la claridad en esta tarde. Como podemos ver aquí, este mensaje, como en otras oportunidades, claro, se escucha harto, ¿cierto? Pero es como un mensaje más. Un mensaje bonito para muchos oídos. Amén. Pero no le vemos la importancia que trae este mensaje, ¿cierto? Que nos está entregando el Señor por intermedio de este mensaje. Amén. Hay algo muy poderoso que nosotros tenemos que comprender en este mensaje, que muchas veces lo escuchamos en la iglesia y no le tomamos el valor que tenemos que tomarle, el peso que tenemos que tomar. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí el Señor, al tiro, en el primer versículo, nos está dando un ejemplo de que Él dio a su Hijo unigénito. Amén, Él lo dio. Está ya demostrando, ¿cierto?, de que el dar es algo bueno, porque Él dio a su Hijo y lo dio por un propósito bueno. No lo dio por algo malo. No lo dio porque Él haya aborrecido a su Hijo o porque le haya hecho un mal a su Hijo, sino porque lo dio por algo bueno, para que su Hijo fuese a hacer algo bueno. Ay, bendito sea el Rey. No sé si usted está entendiendo. El Señor vino por causa de que el Padre lo envió, lo dio. Amén. Para cumplir un propósito, ¿cierto?, dentro de la humanidad. Amén. Dice así, dice: que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos amados, dice acá la Escritura: si nosotros creemos en Jesús, el Hijo unigénito de Dios, dice que no nos vamos a perder. Pero si nosotros rehusamos creer en Jesús, vamos a andar perdidos en el mundo. Porque el que tiene la luz y el que trajo la luz es Jesús. Y si nosotros no creemos en Jesús,
Es como que si estuviésemos en el mundo con los ojos vendados, con los ojos cegados. O sea, lo que es malo para mí, yo no voy ni siquiera a darme cuenta que eso es malo para mí. Va a ser normal para mi vida cotidiana. No va a haber alguien que me redarguya. No va a haber alguien que me ayude a redirigir mis pasos en el momento que yo me estoy desviando del camino. Amén. Eso es estar sin Jesús. Pero ¿por qué estar sin Jesús es eso? Porque el único que nos puede bautizar con el Espíritu Santo de la promesa es el Cristo de gloria, el unigénito Hijo de Dios. Y sin Cristo y sin el Espíritu Santo, nosotros estamos muertos. Ay, Señor, así lo dice la Escritura. Pero si nosotros empezamos a creer en Jesús, vamos a tener vida. Porque Jesús es la vida eterna. Bendito sea el Rey. Mire, vamos a entenderlo. Dice, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Hermano, mire lo importante. Si nosotros creemos en Jesús, no vamos a ser condenados. Eso lo está enseñando la palabra. Pero mire, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano amado, el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo. Amén. Eso hay que entenderlo. Amén. Él envió a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos por Él. Amén. Pero aquí hay algo muy importante. Los que creen en Jesús no van a ser condenados. Pero los que rehúsan creer, los que no creen en Jesús y los que no quieren creer en Jesús, ya están condenados. No dice que van a ser condenados, ya son condenados. Vamos a ver la escritura, dice así, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué causa? Porque si nosotros, por ejemplo, hoy empezamos a creer en Jesús, empezamos a hacer la buena nueva de salvación, amén, dice el Señor que si nosotros confesamos con nuestra boca, cierto, que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre le ha resucitado de los muertos para darnos salvación y vida eterna, yo lo creo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice la Escritura que yo soy salvo. Automáticamente soy salvo. Pero también dice la Escritura, ¿a cuántos se le anunció la buena nueva? ¿A cuántos? A muchos se le ha anunciado la buena nueva. Pero hermano, hay una diferencia de que no hizo el mismo efecto en todos los que recibieron la buena nueva. Por ejemplo, yo recibí la buena nueva y otros hermanos también recibieron la buena nueva. Amén. Pero en ese hermano no surgió el mismo efecto que surgió en mí. Amén. Vamos a poner un ejemplo claro. Supongamos que este hermano, claro, fue salvo todo, pero ¿por qué no le aprovechó la buena nueva? Porque no la acompañó de fe. Amén. Si nosotros recibimos la buena nueva, tiene que ir acompañada de fe. Sí, pero hermanos, pero es que yo creo en el nombre de Jesús. Sí, yo también creo en el nombre de Jesús. Y ese es el primer paso que hay que dar. Es la fe que vence al mundo. Amén. Pero nosotros después tenemos que seguir caminando un camino.
de justicia, porque dice la Escritura que solamente nosotros confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Entonces tenemos que mantenerlos creyendo después en el camino. No podemos hacer la buena nueva y después como que ya está todo listo. No es así. Es lo mismo cuando Jesús el Señor hizo el milagro y limpió a los 10 leprosos, ¿cierto? Y solamente uno se devolvió a glorificar al Señor. Ay, Señor Jesús. Y los otros 9 se fueron. Ay, bendito sea el Rey. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió con aquellos 9? Supongamos que somos los 10 que estamos aquí. Y los 10 recibimos la salvación. Pero yo decido creer, ¿cierto? Yo decido ir a glorificar al Señor por el milagro que hizo en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? De que no solamente se trata de la palabra de ir a glorificar, se trata de la fe que me está moviendo y me está llevando a glorificar al Señor. Amén. Pero los otros se fueron. Nosotros no vinieron a glorificar al Señor. Es como que si el Señor hiciese algo en tu vida y tú le decís, ay, gracias Señor. Y después te vas a donde mismo. Al mismo lugar donde el Señor te levantó. O al mismo lugar donde el Señor te sacó. No es así. Tenemos que mantenerlos creyendo. En el camino vamos a tener dificultades, sí las vamos a tener. En el camino vamos a tener tropiezos, sí los vamos a tener. En el camino vamos a tener aflicciones, sí las vamos a tener. Vamos a tener adversidades, sí las vamos a tener. Bendito sea el Rey. Pero eso no tiene que quitarme la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. ¿Por qué mi fe no se puede detener? Porque es la única forma que nosotros permanezcamos en Jesús, el Hijo unigénito del Padre, que vino al mundo a salvarlo, que no vino a condenarlo, que Él trajo una luz al mundo, pero los hombres no quisieron ir a Él, porque sus obras eran malas, amando más las tinieblas que a la luz, amando más lo que el mundo le ofrece a lo que Jesús traía para cambiar nuestra historia de vida. Bendito sea el Rey. Le voy a poner un ejemplo claro, hermano. Cuando nosotros no llegamos al Señor, para nosotros es normal, hermano amado, muchas veces, no sé, hacer cosas que no son razonables. Cosas que tal vez en la vida, hermano, nunca miramos las consecuencias que nos iban a traer por no tener a Cristo en nuestro corazón. Por ejemplo, si nosotros, supongamos que si uno robaba antes, para él era normal. ¿Por qué? Porque robaba y tenía de ese robo, tenía dinero y tal vez podía vivir, o tal vez lo llevaba a maldad, tal vez a drogarse, a hacer cualquier cosa mala, porque lo malo estaba ahí. Porque estando sin Cristo estamos en las tinieblas, donde existe el engaño, la mentira, el odio, el rencor, la ira, la traición, donde existe todo lo malo, hermano. Pero cuando Jesús vino, ya nosotros sabemos que eso, el robar, por ejemplo, es malo. Sabemos que ya el drogarnos o el beber alcohol o el fumar cigarro, eso es malo. Pero ¿es malo para quién? Es malo para ti que estás creyendo. Es malo para mí que estoy creyendo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero para los que no están creyendo, eso no es malo. Porque ellos, los que no quieren venir a la luz, no quieren que la luz les reprenda lo que ellos están haciendo. Pero no saben que la luz quiere salvar su vida. No entienden que la luz quiere salvar sus almas. Ay, Señor Jesús, no sé si usted está entendiendo este mensaje. No es que Él nos venga a reprochar lo que nosotros hacemos. Él nos está diciendo que lo que nosotros estamos haciendo, por causa de eso, podemos perder nuestra alma.
Hermano, hay una eternidad y hay un infierno eterno. Que Jesús, que el Padre por intermedio de Jesús quiere evitarnos a nosotros que vayamos ahí. Él quiere que vamos a la vida eterna y disfrutemos de las moradas que Él tiene para nosotros. Tenemos que comprenderlo así. Hermano, sí, pero es que sabe que yo igual me congrego, es que yo igual creo en Jesús, pero sabe que no puedo hacerlo, porque no sé qué me pasa, caigo al otro día, Hermano, déjame decirte algo en el nombre poderoso de Jesús. Dice Jesús que Él sabe que nosotros somos pecadores. Él sabe que en nosotros mora el pecado, mora la maldad. Hermano amado, Él sabe que somos débiles. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entenderlo, que la misericordia y el amor de Dios es más grande que nuestros errores. Él puede perdonarlo. La diferencia está cuando tú lo haces conscientemente y se transforma en algo matutino para tu vida y que tú después ya ni siquiera les prestes cuidado a esa maldad, a eso malo que tú estás practicando, que se vuelva parte de tu vida. Ahí está lo grave. Pero cuando tú caes y te das cuenta de que eso está mal, se siente cuando el Espíritu te redarguye y te dice que está mal. Y cuando tú te das cuenta que está mal, tienes que ir a humillarte, a pedirle perdón al Señor por causa de ese pecado o esa maldad. Hermano amado, esto es nuestro interior, esto no es superficial. Tenemos que entenderlo. Tal vez muchos a mí me condenan. Tal vez muchos me critican, muchos me juzgan, me apuntan con el dedo. Pero gracias al Señor, Él me hizo entender que Él no me mira de esa forma. Porque ni Él condenó a la mujer adúltera. Entonces, ¿quiénes son los demás para condenarme a mí? ¿Quiénes son los demás para hacerme juicio a mí? ¿Por qué? Porque ellos no entienden, porque si me hacen juicio se están haciendo autojuicio ellos mismos. Entonces lo importante, hermano amado, es entender que Jesucristo perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores y que Él nos acepta tal y cual somos. Bendito sea el Rey. En el camino Él va a ir limpiando nuestras vestiduras para hacer de nosotros una iglesia agradable al Padre. Pero tenemos que practicar su justicia. Bendito sea el Rey. Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, escuchemos aquí. Dice, mas el que practica, no, aquí no hay exigencia, pero debemos practicarla. Cuando nosotros empezamos a practicar algo, ¿cierto? No al principio lo aprendemos al tiro, pero lo empezamos a practicar y con el tiempo eso se vuelve mucho más fácil al punto de llegar que después lo hacemos por inercia, que ya la práctica queda atrás porque eso ya yo lo conozco, ya lo conozco y ya sé cómo funciona y no me cuesta hacerlo como al principio. Por eso tenemos que mantenerlo practicando la justicia, practicando el bien, para que eso se haga parte nuestro. Ay, bendito sea el Rey que vive. No sé si usted está entendiendo, pero mire, acá vamos a ver unos ejemplos. Esta es la importancia, hermano, de creer en Jesús, en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Quiero destacar esto de que Él no vino a condenar al mundo,
Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvarnos a nosotros. Él trajo una nueva noticia para todos nosotros. Pero sí, a muchos no le va a aprovechar o a muchos no le aprovechó porque no fue acompañada de fe. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor hace el milagro y después se van. Pero dice la Escritura que tenemos que volver a Él. ¿Para qué? Para que la fe que tiene que entrar por el oír, ¿cierto? Tiene que empezarse a poner en práctica para que se convierta en justicia. Dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano amado, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y después caminamos por el mundo y decimos, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, pero ni siquiera leemos la Escritura, es como que si un vaso esté vacío, o como que si un vaso tenga agua que no esté acorde con el agua que tenemos que tener en ese vaso. Amén. Bendito sea el Rey. Tal vez es un agua sucia, es un agua que tiene que ser cambiada. Entonces tenemos que venir a Jesús. Bendito sea el Rey. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo se encuentra también en Juan, capítulo 5, 19 al 29. Dice así. Dice así. Capítulo 5. Aquí está. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano amado, ¿por qué este ejemplo? ¿Por qué este ejemplo? ¿Por qué este ejemplo? Porque nosotros ya tenemos que preocuparnos si estamos haciendo el mal todavía. Eso nos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Esto no se trata, hermano, de una simple lectura. Esto no se trata de ir a divertirse a un templo. Esto no se trata de solamente levantar las manos y cantar una alabanza y estamos listos. Eso no se trata de eso. No se trata de eso. Esto se trata de algo mucho más allá. Esto se trata de algo personal entre tú y el Señor, entre tu alma, entre la vida eterna y la perdición eterna. Hermano amado, eso el hombre no te lo puede dar.
Porque aquí el Señor es enfático en su palabra, cuando dice el que cree en Él, no el que cree en el hombre, el que cree en Él. Hermano amado, mire, escuchemos lo que dice la Escritura. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Para que todos, porque mire, aquí viene algo importante, hermano, y que lo voy a destacar también, porque esto es muy importante para mí. Dice así, mire, porque el Padre a nadie juzga. El Padre dice a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Para qué? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermano amado, ¿por qué esto es muy importante? Muchas veces nosotros todavía estamos pegados en el antiguo pacto, en la ley. Amén. Pero sabemos que ya Cristo dio la vida en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque ya al saber que Cristo resucitó al tercer día y que está reinando a la diestra del Dios Padre, eso quiere decir que existe un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. El antiguo pacto quedó atrás. Ay, Señor Jesús. Ahora hay un nuevo ministerio. Hay un ministerio de salvación. Hay un ministerio de reconciliación. Hay un ministerio de justificación. Hay un ministerio donde nosotros vamos a aprender de la luz que el Padre envió al mundo para que nosotros fuésemos salvos por Él. Ay, no sé si usted está entendiendo, hermano amado. No sé si usted está entendiendo lo que está escuchando de parte del Señor. Nosotros necesitamos honrar al Hijo, porque el propósito del Padre es que el Hijo sea honrado. Amén. Porque dice que por intermedio de su Hijo Jesucristo, Él va a ser honrado. Pero los que quieren o los que ignoran a Jesús y se van directo al Padre, dice el Padre que no lo están honrando. Lo dice la Escritura. Voy a repetir. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos, o sea, no hay excepción. No hay excepción, hermano, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué le envió? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hermano amado, ¿qué está diciendo el Señor hoy? Si nosotros empezamos a oír la voz del Señor Jesús, vamos a empezar a vivir. Aunque estemos muertos, vamos a resucitar. Porque la enseñanza y la palabra del Señor Jesús
es vida en nosotros. Pero cuando la empezamos a creer, amén, dice así, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, hermano, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos aprender? ¿Cómo honrar al Hijo? Porque honrando al Hijo vamos a estar honrando al Padre. ¿Qué quiere decir? Si nosotros empezamos a creer en Jesús, vamos a empezar a honrar al Padre que le envió. No sé si usted está entendiendo el mensaje. Si usted está creyendo una palabra del Señor, esa palabra glorifica al Padre. Eso está enseñando la Escritura. Y no solamente eso, que también va a tener vida eterna en usted. Porque la palabra es poder y vida en los que la creen. Amén. Vamos a ver otro ejemplo y con este ya finalizamos. Es un ejemplo corto. Dice también Juan 7. Mira lo que dice Juan 7, capítulo 7, 37 a 39. Dice así. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ay, alabado sea tu nombre, Señor. Esto dijo, voy a detenerme ahí. Hermano amado, escuche por favor. Escuchemos por favor la importancia de creer en Jesús. Hermano amado, muchos están todavía en el antiguo pacto. Voy a recargar y voy a hacer lo más duro en esto. Todavía están en la ley, creyéndose un cuento que ni siquiera ellos mismos tal vez se lo creen. ¿Por qué ni se lo creen? Porque lo cuentan y ni siquiera lo hacen. Amén. Entonces, es fácil predicar pero sin hacer. Es fácil. Es fácil. Acá es cuando ponemos por obra la palabra y cuando ya tenemos un tiempo en esa palabra y se viene la prueba por causa de esa palabra, ahí es donde hay que mantenerse. Cuando tú, dependiendo de lo que estés haciendo por causa del Señor, por causa de su nombre, si estás sirviendo, por ejemplo, a hermanos que estén pasando necesidad y se vea comprometida tu economía, ay, Señor Jesús, donde tengas que priorizar, ¿a quién priorizas? Si es que a tu familia o glorificar a Dios. Ahí es donde está la diferencia. Sí, hermano, pero qué fácil servir a Dios cuando todo está bonito. Sí, es fácil servir cuando todo está bonito. Es difícil comenzar de la nada. Donde muchos pocos, y tengo la autoridad de parte del Señor para poder decirlo, donde hay poquísimos que de la nada, hasta tener, han priorizado al Señor. Pero hay muchos que puedan tener, pero ni siquiera priorizan al Señor, aún priorizan a los suyos. Y ahí es donde está una diferencia de fe. Amén. No es que ahora no me alcanza, es que ahora no puedo, es que ahora esto. Hermano, mejor no lo haga. Ya, mucha justificación, no lo haga. Mejor guarde ese talento, para que lo guarde y después cuando venga el Señor le diga, Señor, tome, le devuelvo lo suyo. Ahí veamos lo que el Señor va a hacer con usted. Bendito sea el Rey. Nosotros tenemos que ser como los que trabajaron el talento. A pesar que hubiera un viento, a pesar que hubiera un río, a pesar que hubieron
adversidades, aflicciones, hermano amado, y seguimos adelante en fe, y ahí vimos la mano poderosa del Señor, que el Señor ha sido fiel, abriendo caminos en el desierto, abriendo puertas que estaban cerradas, y aún así va a seguir abriendo puertas el Señor por causa de su gracia y su poder, porque grande es su nombre, y creemos que Él es fiel. Bendito sea el Rey que vive. Pero aquí dice el Señor, dice, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Jesús, si nosotros podemos considerar eso, Jesús, en ese tiempo que Él estaba diciendo su palabra, Él estaba ahí. Él estaba con ellos. Él estaba anunciándoles a ellos. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Venga a mí, beba. Dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Si nosotros tenemos una necesidad, ay, bendito sea el Rey, vamos a Él. Vamos a Él. ¿Pero de qué forma vamos a Él? Tenemos que creer lo que Él trajo para nosotros. Tenemos que creer en su doctrina. Tenemos que creer en su enseñanza. Porque el Padre es el que envió a Jesús. Y el Padre es el que quiere que honremos a Jesús. Porque honrando a Jesús, a su Hijo unigénito, vamos a estar honrando al Padre. Pero no, yo no quiero honrar a Jesús. Yo quiero honrar al Padre directamente. Y todavía estoy en la ley, aquí en el antiguo pacto, creyendo, enseñando un cuento que ya sucedió, enseñando, ay Señor Jesús, historias judaicas, que son historias. Jesús es lo nuevo. Jesús es lo porvenir. Jesús es el futuro. Jesús no es pasado. Jesús es el vino nuevo. Nosotros deberíamos estar dispuestos a recibir lo que Jesús trajo como odres nuevos, como odres que reciban lo nuevo de Él. Bendito sea el Rey que vive. Hermano, no sé si usted está entendiendo esto. Dice, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, ríos de agua viva. Dice, ¿por qué dijo eso Jesús? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Hermano, ¿quiénes son los que van a recibir el Espíritu? ¿Quién? Los que van a creer en Jesús. ¿Y cómo creemos en Jesús? ¿Con las enseñanzas de la ley? ¿Con las enseñanzas del antiguo pacto? ¿Con las enseñanzas que el Padre le entregó a Moisés? ¿Con las leyes, con la ordenanza hecha en piedra? ¿De esa forma? ¿O creyendo en Jesús? Creyendo en Jesús, hermano. Creyendo en Jesús vamos a recibir al Espíritu Santo, al que el Señor estaba hablando ahí, mencionando. Y eso se encuentra vigente en la actualidad. Amén. Para muchos es muy difícil esta pregunta. ¿Por qué se ha mantenido en pie aún? ¿Por qué no ha vuelto atrás? Donde hay muchos que no pueden salir. Difícilmente. ¿Por qué? Porque tal vez en su interior está corriendo ríos de agua viva. Por causa del Espíritu de Dios que está ahí. ¿Por qué? Porque está creyendo la palabra de Jesús. Y porque si está creyendo la palabra de Jesús, está honrando a Jesús.
al Hijo unigénito del Dios viviente. Y si está honrando a Jesús, está honrando al Padre. Hermanos, hay algo poderoso, poderoso. Hermanos, muchas veces la palabra es tanta la palabra que hay que llega al punto de que nosotros podamos perturbarnos nosotros mismos a causa de tanta enseñanza. Hermano amado, dice Jesús el Señor que nosotros tenemos que guardar lo que tenemos, retener lo que tenemos de Él, de Él. Pero hermano, si a mí vienen con otra doctrina y con otra palabra, usted retenga lo que tiene. Usted retenga lo que tiene. Aquí ya no estamos en los tiempos de agradar al hombre, de golpearle al hombre el hombro a alguien. No estamos en esos tiempos donde buscamos puestos de liderazgos. Que para muchos es más importante eso que entender que quedar fuera de la fe tiene un impacto muy grave en nuestras vidas. Tenemos que entender eso. Dice el Señor cuando le entregó los talentos a los que le había entregado 2. Imagínense, ¿por qué pongo el 2? Porque ni siquiera es tanto. Y es conforme a su capacidad. A pesar de que en esa época era mucho. Amén. Pero la importancia de esto, de ese mensaje, al que le dieron 2, él decidió trabajar el talento. Trabajar ese don. Ponerlo al servicio del Señor. Ponerlo a trabajar para que ese talento glorificara al Padre. Ese talento que se le había entregado por el intermedio del Espíritu Santo, de la promesa, glorificar al Padre. Pero a ti también te entregó. A ti también hizo el depósito, en ti también hizo el depósito del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no te has movido? ¿Por qué no te has levantado en fe? No, es que yo quiero guardar ese talento. Solamente quiero ir a levantar las manos y cantarle al Señor. Porque así yo siento su presencia. No es suficiente. No es suficiente. La fe es la que nos va a mantener en pies. Hay hombres que conquistaron con fe. Hombres que alcanzaron promesas. ¿Y tú qué vas a conquistar con tu fe? Te invito a levantarte en fe. ¿Es importante creer en Jesús? Sí, es importante creer en Jesús. Aunque tenga que quedar solo por causa de permanecer en la gracia, estoy dispuesto a hacerlo. Porque entendí que al hombre no tengo que agradar. Al que tengo que agradar es al Padre. Y entendí que lo tengo que agradar por intermedio de Jesús, el unigénito Hijo de Dios viviente. Te animo a que creas en Jesús. Te animo a que dejes lo viejo y vengas a lo nuevo. Te voy a poner el último ejemplo. Apóstol Pablo, cuando Jesús le sale al encuentro, el apóstol Pablo dijo que él también tuvo que creer en Jesús. ¿Y sabe para qué? Para ser justificado. Y ahí apóstol Pablo entendió que lo que él traía, que sus enseñanzas, sus tradiciones, que él arrastraba con él,
Eran la base sólida de él, de su vida personal. Pero cuando él se dio cuenta que de nada le servía esa base y que había una simiente mucho más sólida que la que él tenía, él tuvo que cambiarse de simiente. Él tuvo que dejar esa base atrás. Ese tuvo que dejar ese fundamento atrás. Porque tenía que recibir lo nuevo. Porque porque con lo nuevo él se iba a fortalecer en el espíritu. Con lo nuevo él iba a empezar a tener vida. Hermano amado, si apóstol Pablo lo dejó atrás, ¿por qué tú todavía sigues en la ley? ¿Por qué? ¿Por qué sigues en el antiguo pacto? Si ahí tenemos un ejemplo, y el ejemplo más claro que Jesús ya lo cumplió, y Él ya resucitó para la gloria del Padre que vive. Levántate en fe, levántate en fe, y vas a ver que tu vida va a ser transformada por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te llene de gracia y de sabiduría. Que el Señor Jesús te bendiga. Chao, chao.